El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, muy buenos días. Sabemos, Dios amado, que tú estás atento al clamor de tu pueblo, que cuando nosotros nos humillamos delante de tu presencia, cuando nosotros oramos, cuando estamos dispuestos a apartarnos de nuestros malos caminos, tú oyes desde los cielos, perdonas nuestros pecados y sanas nuestra tierra. Amado, gracias por esta verdad eterna revelada que nos permite entender y comprender que el anhelo de tu corazón es poder tener una relación íntima con cada uno de nosotros, tus hijos. Que tú siempre estás dispuestos a enviar esa respuesta y a darnos aquellas cosas que tanto necesitamos y que tal vez nos han sido esquivas. Pero hay detalles que no podemos perder de vista, como el hecho de no acercarnos a ti simplemente a buscar tus manos, en donde está tu bendición, sino buscar tu rostro, porque el anhelo de tu corazón es que nosotros podamos realmente conocerte. Nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos, y tú nos dijiste, amado Jesús, que escudriñáramos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ti. Ellas son las que te dan a conocer a ti. Y por eso estamos aquí, porque a través de tu palabra, a través de cada una de estas enseñanzas y las cosas portentosas y maravillosas que has hecho en favor de la humanidad, nosotros podemos conocer de tu amor, conocer de tu fidelidad, conocer de tu paciencia, conocer de tu santidad. Y esto que hemos conocido nos permite confiar en ti, hace que nuestra fe cada día vaya creciendo, vaya en aumento. Y por eso, Señor, te agradecemos infinitamente el hecho de que nos invites cada mañana y nos despiertes y nos traigas para congregarnos en este lugar. Tu palabra no miente. Y tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí hay comunión contigo, allí está la presencia. Y eso lo podemos ver a través de cada una de las revelaciones que traes cada día, a través de tu palabra ungida con poder que transforma nuestras vidas, que alimenta nuestro espíritu. Gracias por el amor tan grande y este privilegio tan bonito de poder comenzar el día dándote la gloria y la honra a ti, buscando tu guía y tu dirección, porque lo que más anhelamos, papá, es que tú seas el centro de nuestra existencia. Sin ti, amado, nosotros estaríamos completamente perdidos. Por eso te invitamos para que tú nos tomes de tu mano santa y poderosa y nos guíes hacia esa salvación, hacia esa vida eterna, que es lo más importante. Que nuestro enfoque pueda estar en las cosas del reino y tu justicia, y las demás cosas
porque todos tenemos necesidades apremiantes. Tú prometes en tu palabra que serán añadidas y confiamos en que tú las añadirás. Por eso no hay preocupación, no hay afán en nuestro corazón, y por eso el enfoque de nosotros en este lugar es conocerte a ti, buscarte a ti, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Muchas gracias, amado, por estar aquí, y gracias por invitarnos a nosotros. Es un privilegio grande el que tú nos das de poder sentarnos a tu mesa y disfrutar de este pan nuestro de cada día que nos hace tanto bien. A ti la gloria y la honra por todo lo que harás. Que la unción de tu Santo Espíritu repose sobre este mensaje y que nuestros entendimientos sean iluminados por el poder de tu palabra para poder comprenderla. Espíritu Santo, eres tú nuestro Maestro. Yo no estoy aquí pretendiendo ser maestro de nadie porque no soy ningún maestro. El maestro eres tú y a quien hemos venido a escucharte es a ti. Gracias, mi Señor. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ay, mi preciosa familia de verdades eternas, ¿no les parece delicioso comenzar el día buscando el rostro de Dios? Mira, estoy completamente seguro y convencido que Dios mira ese pequeño detalle y tu día es distinto, tu día es diferente. No sé si lo han experimentado, pero cuando no tenemos la oportunidad de estar en estos tiempos con Dios, uno siente que algo falta. ¿Y qué falta? Falta lo más importante, falta lo principal. Que el Señor nos hable a nosotros, que el Señor nos diga hacia dónde dirigirnos, que el Señor nos enseñe qué quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, es una tremenda bendición comenzar el día dándole a Dios el lugar que se merece, el primer lugar. Que el Señor bendiga esta nueva jornada, que todos esos obstáculos que puedan llegar a presentarse los podamos superar con la ayuda de nuestro Dios. Que Él siga derramando de ese don del Espíritu Santo que es su fe, para que nosotros cada día podamos seguir creciendo en la confianza en Él y no haya absolutamente nada que nos robe la paz, nada que nos angustie. Dios está en control, aunque sea muy terrible lo que puedas estar viviendo. Él está en control. El Señor dice en su palabra, mira, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si eres justo, si eres parte de su descendencia, ten la plena certeza que no te faltará el pan, ni la provisión que tanto has estado necesitando. El Señor te bendiga, a ti, a tu familia y a todo lo que emprendas en este nuevo día. Un favor muy especial, ayúdenos a compartir con otros esta palabra. Estamos seguros que hay personas que a veces se levantan sin ganas de continuar, con deseos de abandonar, y de pronto llega una palabra y esa palabra los vuelve a la vida. ¿Qué tal si lo hacemos con aquel que necesita? Así que vamos a usar las redes sociales y vamos a compartir esta transmisión. ¿Les parece? Vamos compartiendo todos, vamos a darle me gusta a esta transmisión, vamos a darle me encanta, bueno, lo que ustedes deseen. Dios los bendiga, Él los guarde y los proteja siempre. Sus peticiones de oración, sabemos que Dios las está viendo y que esa respuesta vendrá. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora sí, estamos listos. Tome su lugar en la mesa del Señor, por favor. Y dé gracias por el pan que hoy el Señor va a compartir con nosotros. Jesús dijo, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hoy te suplicamos, Dios amado, que ese pan nuestro de cada día tú nos los des. Hay un pan para cada día. Y hoy venimos por ese pan. Tenemos hambre y sed de ti. Ayúdanos a atesorar esta palabra en nuestro corazón. Úngela con el poder de tu Espíritu para que esta palabra que será desatada cumpla en nuestros corazones el propósito con el cual tú la envías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hoy, como dice nuestro gran amigo Santander y el amigo Ricardo ahí en Tolú y doña Olga, nos sumergimos en el fascinante mundo de la fe. Ok, hoy vamos a estar hablando acerca de la fe de Jacob. La fe de Jacob.
El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 21, dice la palabra del Señor, Hebreos 11, 21, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ese bordón es bastón o un palo con el que él se sostenía. En el programa anterior vimos cómo Isaac, hijo de Abraham, por la fe bendijo a sus dos hijos, Esaú y Jacob, al final de su vida. Ahora encontramos a Jacob, en el ocaso de sus días, bendiciendo a dos de los hijos de José. Entonces podemos ver cómo esa promesa que Dios le dio a Abraham pasa a Isaac. Isaac no se queda con ella, la desata sobre sus hijos, especialmente sobre Jacob. Ahora Jacob está a punto de morir y traspasa esa bendición a su siguiente generación. Esta evidencia demuestra que los que tienen la verdadera fe perseverante se aferrarán a las promesas de Dios incluso si mueren antes de que todas esas promesas recibidas de parte de Dios se realicen plenamente en sus vidas. En el pasaje de hoy leemos otro ejemplo de la fe que persevera, extraído de los últimos días de un gran hombre de Dios del Antiguo Testamento. Esta vez el modelo es Jacob, quien al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Antes de su muerte, da los derechos de la primogenitura y la promesa que había recibido de parte de Dios. Me llama la atención, no a sus hijos, aunque él también bendijo a sus hijos, sino que da la bendición de la primogenitura a los hijos de José. José, el que estaba en Egipto, recuerdan ustedes, el que los hermanos vendieron como esclavo. Él tuvo dos hijos, uno que se llamaba Manasés y otro Efraín. ¿Cuál fue la razón para que Jacob no hubiese dado la bendición de la primogenitura a su hijo mayor o primogénito Rubén, como era la costumbre, como estaba establecido? ¿Qué fue lo que pasó? Yo no lo sé. Pero si le preguntamos a la Biblia, ella sabe. Así que vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, versos del 1 al 2. Primera de Crónicas, capítulo 5, versos del 1 al 2. Aquí están todas las respuestas. Dice Primera de Crónicas, capítulo 5, versos del 1 al 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Porque violó el lecho de su padre, fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. ¡Qué pesar! Verso 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Ahora entendemos por qué Jacob no le dio a Rubén, el primogénito, el derecho de la primogenitura, la promesa que Dios le había dado a Abraham. Rubén era impetuoso como las aguas. Algunas versiones lo traducen como incontrolable como el agua. Usted no puede detener el agua. Y en esta frase podemos encontrar varias lecciones para todos los cristianos. Por un lado, la virtud de Rubén era inestable.
no tenía control de sí mismo ni de sus propios deseos. La acusación de inestabilidad puede referirse a que a veces era muy correcto y ordenado, mientras que otras veces era salvaje e indisciplinado. Ese era su carácter. Como cristianos, debemos controlar nuestra carne y deseos en todo momento, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Lo más importante es permanecer firmes en nuestra fe y no ser sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Hoy creen una cosa, mañana creen otra cosa, aparece otra religión y se van para otra religión, ahora sale el yoga y empiezan a hacer meditación y no son estables. De Rubén también aprendemos que los que andan en el pecado no pueden esperar salvar su reputación o mantener una influencia positiva sobre los demás. La primogenitura le correspondía a él, pero algo no hizo bien y la perdió. Aunque sabemos que nuestros pecados fueron clavados en la cruz y que somos perdonados para siempre por los pecados pasados, todavía podemos sufrir las consecuencias temporales de esos pecados, que suelen incluir el remordimiento y la pérdida de reputación e influencia, como le sucedió a Rubén, quien por causa de su pecado perdió la bendición de la primogenitura. Miremos Génesis capítulo 35 y nos vamos a centrar en el verso 22, Génesis 35, 22. Me permito compartir con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Dice aquí: mientras Jacob vivía en ese lugar, Rubén, este es el hijo mayor de Jacob, aquí está, tuvo relaciones sexuales con Bilha, o Bilhá, una de las esposas de su padre Jacob. Pero esto llegó a oídos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. El pecado de Rubén, que a veces miramos el pecado como algo menor, Dios me ama, Él me entiende. Sí, Él te entiende, pero no comparte lo que haces mal. El pecado de Rubén y el pecado de cualquier persona va a dejar una huella permanente, no solo en él, sino en su familia. Como cristianos, debemos entender que algunos de nuestros pecados pueden dejar una marca permanente. Al ser excluido de la bendición de la primogenitura, no solo él, sino sus descendientes. Eva, estoy seguro que nunca se imaginó que desobedecer a Dios iba a hacer tanto daño, no solo a ella y a su esposo, porque fueron expulsados del paraíso, ahora tenían que tomar del fruto de la tierra con el sudor de su frente, sino que ella tampoco imaginó que uno de sus hijos mataría a otro, consecuencia del pecado. Ella tampoco imaginó que su pecado iba a afectar a toda su generación, hasta que Dios toma la decisión de raer al hombre de sobre la faz de la tierra, y es ahí donde aparece en escena Noé, y gracias a este hombre, entonces la raza humana se preservó. Pero miren ustedes cómo una pequeña miradita a un árbol, desearlo, comer de su fruto, desobedecer a Dios, trajo consecuencias desastrosas sobre su vida y sobre sus generaciones. Ahora, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros somos de mejor familia y que nosotros podemos también tomar del fruto, ir en contra de lo que Dios nos dice en su palabra, pecar las veces que nosotros queramos y nada nos va a pasar? Es una mentira del enemigo. Todo trae consecuencias sobre nuestras vidas, y Rubén lo estaba viendo. Ya la primogenitura no fue tuya, se acostó con la esposa de su padre, con una de las mujeres de su padre. Asumir nuestra posición de hijos no nos eximirá de ser tentados. Seguiremos expuestos a provocaciones de diversa índole. De allí la importancia de entender profundamente
y con el respaldo bíblico en qué consiste el llamado de Dios para nuestras vidas y asumirlo responsablemente. Esto no es un juego, amada familia. Es más serio de lo que usted y yo nos imaginamos. Pero, ¿por qué es tan importante la bendición de la primogenitura? ¿Eso por qué es importante? Miremos el libro de Números capítulo 3, verso 13, Números 3:13. Esta es la palabra de Dios. Números 3:13 dice, porque mío, escuche esto, mío es todo primogénito. El primogénito no se pertenece a sí mismo. Usted que está aquí es primogénito, ya usted no es dueño de su propia vida, tiene un dueño. Usted no puede seguir pensando como cuando no tenía a Dios, yo hago con mi vida lo que me plazca. No, porque usted ya no es dueño de sí mismo, le pertenece a alguien. Usted es de Dios. Porque mío es todo primogénito. Yo, Señor, sí. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué, esa palabra santifiqué es aparté para mí a todos los primogénitos en Israel, y eso lo incluye a usted y a mí. Fuimos apartados para Él, así que de hombres, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. No sé si lo sabía, pero usted tiene dueño, le pertenece a Dios. De manera que si uno le pertenece a Él, debe comportarse como a Él le agrada, no como nosotros creemos, haciendo nuestra propia voluntad. Como lo podemos ver, la primogenitura no fue un invento del hombre, sino algo que fue establecido por el mismo Dios. Es un privilegio y una responsabilidad para el hijo primogénito o hijo mayor, porque eso significa primogénito primero o hijo mayor. Tal vez no es el mayor porque nació primero en su casa, pero fue el primero que conoció de Cristo. Entonces, si es el primero que conoció de Cristo, también es primogénito. Entonces, si ha recibido a Cristo, es su primogénito, le pertenece a Él. Este primogénito debía recibir el doble de la herencia y la bendición de su padre para cumplir con la misión espiritual de velar por sus hermanos. El primogénito, por obediencia y por agradar a su padre y pueda morir en paz, asume con responsabilidad y buena voluntad su misión cuando él ya no esté. Sin embargo, no siempre los hijos mayores se interesan por su primogenitura e incluso algunos llegan a despreciarla, como pasó con Rubén. Así nos lo muestra también la historia de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac y Rebeca. Miremos Génesis capítulo 25, verso 31 al 34. Génesis 25, versos 31 al 34. Mire qué dice la bendita palabra de Dios. Dice aquí, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Tenía hambre, Esaú venía del campo y se encuentra con que Jacob estaba preparando un delicioso guiso. Y él dijo, mamá mía, qué cosa tan sabrosa se ve, un guiso. Yo quiero. Verso 32. Entonces dijo Esaú, he aquí, me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Eso no sirve de nada. Eso es que de ser uno hijo de Dios y de servir a Dios y de apartarse del mundo y de ser instrumento de Dios. ¿Eso para qué sirve? Verso 3. Y dijo Jacob, júrame en este día, porque Jacob sí valoraba la primogenitura. Él le dijo, júrame en este día, y él le juró. Y le vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció
Esaú la primogenitura. ¿Eso de qué me sirve? Ay, pastor, usted habla muy bonito de la palabra y lo de la salvación y de apartarse del pecado para volverse a Dios, pero yo no necesito eso, pastor. Yo lo que quiero es un empleo, yo lo que quiero es tener dinero. No me interesa la primogenitura ni nada de esas bendiciones. La primogenitura es una forma de entender la oferta que Dios nos hace de recibirnos como hijos por medio de Cristo. Se trata de una invitación directa de parte de Dios para asumir nuestro rol de hijos legítimos. Eso es ser primogénito. ¿Acaso eso no es más valioso que un plato de lentejas? Hebreos capítulo 12, versos 22 al 23 dice, Hebreos 12, 22 al 23 dice la palabra: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, verso 23, a la congregación. Mire qué dice aquí, ¿congregación de quiénes? A la congregación de los primogénitos. Estos son los que valoran la primogenitura, los que valoran ser hijos de Dios, los que valoran haber sido rescatados por esa sangre preciosa que Cristo Jesús derramó. Esa es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahí está su nombre. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. El primogénito aparece en la congregación celestial y el nombre de los primogénitos aparece ahí. Rechazar o menospreciar la primogenitura es una expresión de desinterés por Dios y por su ley. ¿Cuántos años nosotros estuvimos así? No sabíamos ni que Dios existía, nos hablaban de Dios y nos burlábamos. Algunos aún lo siguen haciendo. Esto es conocido en la Biblia como iniquidad y se encuentra en la base de todo pecado. Es la raíz, es decir, que nos expone a vivir experiencias contrarias a su ley con las graves consecuencias que esto conlleva. Contrariamente, el interés y reconocimiento de su plan de salvación nos guarda de iniquidad y nos aleja del pecado cuando valoramos lo que significa la primogenitura. Hay gente que ni siquiera sabía de este término. Asumir nuestra posición de hijos no nos eximirá de ser tentados. Seguiremos expuestos a provocaciones de diversa índole, tales como el dinero, el poder, la perversión sexual, el ocultismo, el orgullo, la idolatría, espíritu de muerte o cualquier otra cosa contraria al plan de Dios. De allí la importancia de entender profundamente y con respaldo bíblico en qué consiste el llamado de Dios para nuestras vidas y asumirlo responsablemente. Asumir responsablemente la primogenitura y no despreciarla por un plato de lenteja como lo hizo Esaú. Es entonces cuando tendremos acceso a las promesas establecidas en la palabra, tales como, miremos algunas. Primero, entender el propósito de Dios para nuestra vida. Eso sucede cuando somos primogénitos, cuando no menospreciamos la primogenitura. Proverbios capítulo 19, verso 21, dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Número 2. Bendición de la primogenitura es saber que contaremos con la provisión requerida. Qué bueno es ser primogénito. Yo quiero ser primogénito. Esto es para los primogénitos, para los que se apartan del mundo y se vuelven a Dios. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Tercero, bendición de la primogenitura, de ser hijos de Dios. Obtener su protección, de andar en justicia, de vivir conforme a la palabra, de hacer su voluntad. Isaías 54, 17. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Contra quién? Contra los que no desprecian la primogenitura. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia, escuche, de los siervos de Jehová, de los primogénitos, de los hijos, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ningún arma podrá levantarse en contra de una persona que valora el ser primogénito de Dios. Número 4, bendición de la primogenitura. Contar con sanidad. Sanidad. Isaías 53, 4 dice, ciertamente, o sea, no hay sombra de duda, llevó, es decir, ya lo hizo, Él ya llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ya los llevó, no tienen por qué estar en nuestra vida. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades, ya lo hizo. ¿Qué más, qué otras bendiciones encontramos por el hecho de ser primogénitos? De estar buscando a Dios, de estar caminando con Dios. Número 5, disfrutar de su paz y de su gozo. Romanos capítulo 14, verso 17. Dice la palabra del Señor, algunos creen que el reino de los cielos es otra cosa. Jesús dijo, oren para que venga el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Dice aquí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida por las cosas que a veces nos afanamos, sino paz y gozo en el Espíritu. Usted pueda que no tenga lo demás, pero si tiene paz y tiene gozo, usted está en el reino o bajo el gobierno de Dios. Nada le roba la paz. Si usted no tiene paz, si usted está angustiado, usted está preocupado, usted no ha entrado al reino de Dios. Porque el que viva en el reino de Dios tiene paz y tiene gozo, aunque tenga problemas. ¿Por qué? Porque confía. Esto es para los que no menosprecian la primogenitura. Número 6, bendiciones de amar y valorar la primogenitura, es tener alcance a su sabiduría. El libro de Santiago capítulo 1, verso 5 enseña, Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Quieres sabiduría? Esto es para los que no menosprecian la primogenitura. Y sobre todo, lograr la unidad con Él en la tierra y para la eternidad. Romanos capítulo 8, verso 38 al 39, Romanos 8, 38 al 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Ni siquiera la muerte, si seguiremos estando con Él en la eternidad. Nada nos podrá separar a los que no menosprecian el ser llamados hijos de Dios. Yo no soy hijo de Dios simplemente porque digo que amo a Dios. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Esaú decidió cambiar todas las bendiciones antes mencionadas y muchas más, porque la Biblia está llena de promesas para los hijos. ¿Por qué le pareció que un plato de lenteja valía más que una bendición de parte de Dios? Valía más que la promesa que Dios le había dado a su padre Abraham. No me importa, ¿de qué me sirve?
me voy a morir. Lo mismo ocurrió con Rubén. Decidió darle rienda suelta a los apetitos de la carne y se acostó con una de las concubinas de su padre. Tenía un problema en su área sexual, quería sexo, y hay gente que por el sexo, darle rienda suelta a la inmoralidad sexual, desprecian la primogenitura. Es que es más rico el sexo. Lo que me produce el sexo no me lo produce la primogenitura. Así que primogenitura yo no te quiero, yo quiero sexo. Él prefirió sexo antes que mantenerse íntegro delante de la presencia de Dios. Tanto Esaú como Rubén pudieron tal vez saciar su necesidad de momento. Sintieron el placer del sexo, sintieron la satisfacción del plato de lenteja y ya. Porque todo lo que el mundo te ofrece es momentáneo. Si es una borrachera, al momento pueda que te sientas, dice tú, bien, pero después vendrá el guayabo, vendrán las consecuencias. Y todo lo que el mundo ofrece. A mí me impresionó que Satanás le dijo a Jesús que le mostró los reinos del mundo en un momento. O sea, lo que Satanás ofrece, llámese poder, fama, dinero, lo que quiera, tiene duración momentánea. Mas lo que Dios te brinda es por toda la eternidad. Tú decides. Tú decides. Estamos hablando de no un día en la presencia de Dios el día que partamos. Estamos hablando de vivir una eternidad con Cristo. Yo no sé si haya algo que el mundo nos pueda ofrecer aquí que sea más importante que estar por la eternidad con Él o por la eternidad sin Él. Tanto Esaú como Rubén perdieron una bendición, una promesa que Dios había dado, que pudo haber trascendido hasta la eternidad, que pudo haber trascendido a sus generaciones. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? Rubén, Esaú, al igual que Caín, quien mató a su hermano Abel, al igual que Sansón, que se dejó atrapar por Dalila, al igual que Saúl, despreció a Dios, despreció a lo que era importante para Dios, despreció la provisión de Dios para su vida. Para muchos cristianos este evento de tener hambre, como Esaú tenía hambre, él llegó y tenía hambre, una necesidad que suplir. Y curiosamente, cuando Jesús está en el desierto, Satanás llega cuando Jesús tenía hambre, porque él estaba ayunando, tenía 40 días. Y llega cuando tenía hambre, tenía una necesidad. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Esa era la necesidad apremiante de Jesús. Y Satanás siempre va a usar tu necesidad para tentarte con tal de que tú desprecies la primogenitura, con que tú te apartes de los caminos de Dios, con que tú renuncies a llamarte hijo de Dios. Ese tener hambre puede traducirse en necesito dinero. Y hay gente que tiene hambre todos los días. Es que yo necesito dinero, es que yo necesito pagar, es que yo necesito hambre. Otros, necesito una casa, necesito una casa. Otro, necesito un empleo, es que un empleo, es que un empleo, es que un empleo. Ese es el hambre que tengo, a mí no me interesa nada más, es un empleo. Otro, yo deseo un carro nuevo, yo deseo un carro. Hambre. Yo deseo abrir un negocio, yo deseo tener una empresa. Hambre. Yo quiero tener una beca, yo quiero tener una beca, yo quiero tener una pensión. Hambre. Y terminan cambiando la primogenitura espiritual eterna por la conveniencia hoy de algo material y pasajero que incluso lleva al cristiano a participar y probar los pecados de otros. Buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y hacíamos el ejemplo, es como cuando usted compra un televisor. Cuando usted compra un televisor, el televisor viene con su control. No tiene sentido que usted se enfoque en rogarle al fabricante que le dé un control. Oh, yo te suplico, amado fabricante, que tú me des un control. Yo necesito el control. Ya tienes el televisor. Y el control, el televisor, viene con el control. El Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es como si fuera el televisor. Y lo demás será añadido. Lo demás es el control, ya viene incluido el televisor y el control. Si buscas el reino de Dios primero que todas las cosas, esas cosas que necesitan, que para Dios son simples añadiduras, ya el Señor las ha provisto. Por supuesto, hay que esperar un poco. Mire, yo les quiero confesar algo, no sé si le ha pasado, pero las más grandes bendiciones que he recibido en mi vida, jamás se las he pedido a Dios. Jamás se las he pedido. Las más grandes bendiciones, jamás se las he pedido. Llegan solas, sin que uno se enfoque en ellas todo el tiempo. Señor, dame, yo te pido, yo quiero. No, eso ya no se volvió en la prioridad. Ahora quiero conocerle a Él. Yo quiero es aprender de ti. Quiero encontrar qué cosas más hay en mi vida. Quiero quitarlas, quiero cambiarlas. Quiero ser más como tú. Ese es el enfoque. Lo demás va llegando, el empleo, la bendición. Te llaman por aquí, te llaman por acá. Las bendiciones te persiguen, es lo que Dios dice. Es el orden. Pero parece que las cosas han cambiado y la gente se enfoca en las añadiduras. Entonces en las oraciones es, Señor, dame esto, yo quiero esto, yo quiero esto. ¡Ey, eso ya está! Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido, es lo que dice el Señor. ¿Está malo pedir? No está malo. Lo que está mal es que el pedir esas añadiduras se te convierta en tu enfoque, en el fundamento de tu vida cristiana o de tu relación con Dios. Yo no puedo pretender tener una relación con Dios donde solo busco a Dios para que me dé cosas. No es una relación sincera, es una relación interesada. Yo quiero buscar a Dios porque quiero conocerle. Lo que menos me importa es que me dé o no me dé, yo lo quiero conocer a Él. La porción de mi herencia eres tú, Señor. Por eso Moisés dijo, cuando Dios dijo, yo no voy a ir con ustedes más después de aquel becerro que adoraron. Y Moisés dijo, si tú no has de ir conmigo, yo no voy. Sí, hemos estado esperando una tierra prometida por años, pero no me importa la tierra prometida. Mi tierra prometida eres tú. Si tú no vienes conmigo, yo no voy. Renuncio a esa tierra prometida. No quiero esa tierra que fluye leche y miel. Yo te quiero es a ti. Las cosas han cambiado. Hoy la iglesia de Jesucristo buscando como gallinas la bendición, las añadiduras, en vez de ser águilas que vuelen por los aires y pongan su mirada en el cielo. Este ministerio, Verdades Eternas, tiene una visión. La visión de este ministerio, si usted escucha los programas, es que la gente ponga su enfoque en las cosas de arriba y no las de abajo. Los principios de Dios, mis amados, son eternos, inalienables, es decir, intransferibles, incorruptibles, inseparables, verdaderos y únicos. Pero pueden ser desobedecidos, consciente e inconscientemente. Como cristianos, la conciencia de la verdad de Dios es lo que debe guiar y exhortar y animar. Pero la manipulación a conveniencia de esta verdad traerá definitivamente consecuencias dolorosas, muchas veces irreparables, a quien desobedece, así como a su entorno, familias, sociedades, naciones. Cuando Dios nos exhorta a su pueblo, lo hace directamente por el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, a través de las circunstancias o de un profeta. La advertencia es precisa y directa, por lo general, dejar el pecado y volver a la santidad. Por eso dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuándo? Cuando ustedes se humillen, cuando ustedes oren,
cuando ustedes busquen mi rostro y cuando ustedes se aparten de sus malos caminos. Si usted no se aparta de sus malos caminos, si usted no busca su rostro, si usted no ora, si usted no se humilla, jamás Dios escuchará y enviará su respuesta, aunque usted ore todo lo que quiera, aunque usted ayune todo lo que quiera. Cada cristiano, conforme a sus convicciones, prácticas y cercanía con el Señor, podrá corregir a tiempo. Si no lo hace, ninguna excusa será suficiente para justificarse delante de Dios. Es por ello que resulta imprescindible la lectura y estudio de las Escrituras todos los días, la meditación, una vida en santidad, la transformación del carácter acorde al de Jesús y el cumplimiento del gran mandamiento y la gran comisión. Para reconocer si estás practicando el desprecio de la primogenitura como cristiano, chequea tus convicciones contra los mandamientos de Dios. Compara tus convicciones, las cosas que haces, con lo que dice la palabra de Dios que hagas y te darás cuenta. Aquí miremos rápidamente una lista de chequeo que podemos obtener del libro de Gálatas. Vamos a chequear si algo de lo que dice Gálatas lo estamos haciendo nosotros o no. Porque si lo estamos haciendo, entonces hemos menospreciado también la primogenitura. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21. Miremos qué dice la palabra aquí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, el primogénito, el que es primogénito, el que quiere esas bendiciones, anda en el Espíritu. Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es decir, son como el agua y el aceite. Yo no puedo decir que ando en la carne y también en el Espíritu a la vez. Una sola cosa puedes hacer al tiempo. Nada tiene que ver la carne con el Espíritu. Dice, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estáis bajo condenación. Verso 19, y aquí empieza a enumerar. Atentos todos, tome papel y lápiz. Dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne en las cuales no debemos andar, que son adulterio, relaciones extramaritales. Dice la Biblia que Jesús expresó, tienen los ojos llenos de adulterio y no cesan de pecar. Es decir, quieren desnudar tanto a las mujeres como a los hombres que ven con sus ojos. Inmoralidad sexual, lujuria y lascivia, eso se llama adulterio. Este no es el fruto de un primogénito de Dios. No, sino de un primogénito del diablo. ¿Qué más? Fornicación. Hoy a la fornicación le llaman unión libre. Están ahí, no, yo no me caso porque a mí eso no me gusta. Usted, déjeme decirle, está en fornicación, así que cásese. Esto es un fruto de la carne también, y esto no es un fruto de los primogénitos. Inmundicia, todo lo que tenga que ver con la contaminación. Ahí está la lascivia. El verso 20 dice idolatría. Idolatría es adorar imágenes, adorar santos, yesos y estas figuras, esculturas que hacen los seres humanos. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es que ustedes no creen en eso. No, es que no soy yo, es lo que dice la Biblia. Lo dice el Dios en el que usted cree. No idolatría. No, pero es que yo no adoro, yo simplemente venero, y se justifican de mil maneras para seguir adorando imágenes. Y dice ahí, es un fruto de la carne. Si usted tiene una imagen a la que adora, usted anda en la carne, usted no anda en el Espíritu. Verso 20, idolatría, hechicerías. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero consultan a los brujos.
viven de acuerdo a los horóscopos. Pero dicen, no es que yo voy a la iglesia. Nada tiene que ver las hechicerías, las enemistades. Se pelean con todo el mundo, los celos. No, lo que pasa es que yo no soy celoso, lo que pasa es que yo amo a mi mujer. No, usted es celoso, ese es un fruto de la carne. Las iras. Es que me sacó la piedra. Si le sacó la piedra es porque usted tenía la piedra adentro. Una persona que se llena de ira es una persona que anda en la carne. Es una persona que no es un primogénito de Dios. Las contiendas, las disensiones. No, es que a mí me sacan la piedra porque no me hacen las cosas como yo digo, ni vienen al tiempo que yo digo, y a mí me gusta ser recto en las cosas. No, señor, usted tiene demonios de ira dentro de su corazón y tiene que pedirle perdón a Dios y arrepentirse para que no vuelva a consentir la ira en su corazón, que no es un fruto del Espíritu, sino de la carne. Contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, el querer tener lo que otros tienen. Homicidios. Homicidios es aborto también. Si ha abortado una persona que es un primogénito, no consiente la muerte de su propio hijo. Quien ha abortado, ha asesinado a su propio hijo, tiene las manos manchadas de sangre, son frutos de la carne. Las borracheras, no, es que yo no me emborracho, esto yo lo manejo, yo me tomo 1, 2 nomás, yo lo controlo. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Borracheras, no, pero yo no me emborracho. Usted no necesita para estar contento licor. La borrachera es un fruto de la carne, lo dice la Biblia. Las orgías, relaciones sexuales perversas entre varios. Y cosas semejantes, no solo estas, sino cosas parecidas a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, esto dice la Biblia, esto debería nosotros confrontarnos, ¿verdad? Porque no es un juego. La palabra es clara cuando dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no sé si a usted esto le produce algo. Y ojo, Dios no nos habla a nosotros para condenarnos. Lo hace con amor, pero nos advierte. Si tú practicas estas cosas, vas a estar excluidos del reino de Dios. Y te puedes morir. Y pueden hacer todas las oraciones que quieran cuando te mueras. Y podrán decirle en los comentarios de Facebook, Dios lo tenga en su santo reino, pero eso no te va a salvar. No te va a salvar. Estás excluido de la gloria de Dios si andas conforme a la carne. Andar conforme a la carne es menospreciar la primogenitura. Todo el que realice este tipo de prácticas según la palabra está menospreciando la bendición de la primogenitura. Se está rehusando a ser parte del pueblo de Dios. Si eres salvo y tienes el Espíritu Santo guiándote, será sencillo reconocer la voz de Dios confirmando que estás viviendo acorde a su palabra. O por el contrario, que debes renunciar a tu pecado inmediatamente y ajustarte a su voluntad. Recuerda, Dios puede alimentarte a través de un cuervo o a través de otras personas, pero no idolatres el medio como Dios te bendice. Bendice al Creador y sea agradecido con Él. Haz lo correcto siempre. Regresa a tu Dios. Honra tu primogenitura. Esaú, después que la vendió por un plato de lenteja insignificante, quiso recuperar la primogenitura. Pero ya fue demasiado tarde. No esperes que sea demasiado tarde. Hebreos capítulo 12, verso 17, dice la palabra, Hebreos 12, 17. Es su palabra la que está hablando. Dice aquí, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, este es Esaú, estaba deseando heredar ya, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No, yo cuando esté a punto de morirme yo me arrepiento. Mientras tanto hay que gozar la vida porque la vida es corta. Mentira de Satanás. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. No, yo cuando esté para morirme pido que alguien haga una oración
y ya. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Dice, aunque la procuró con lágrimas. Ahora yo sí quiero la bendición de la primogenitura. Ahora yo sí quiero santificarme para ti. Ahora yo sí te quiero servir, Señor. No, ya no se puede. Familia, estamos en un mundo que aparenta tener muchas cosas para ofrecernos. El mundo ignora que pertenecemos a Cristo y entonces nos ofrece muchas cosas. El problema es que a veces nosotros cedemos parcialmente y en algún caso totalmente a sus ofertas. Esto es menospreciar de cierta manera las bellas promesas, planes y propósitos eternos que el Señor tiene para nosotros. El mundo nos ofrece todo a un bajo costo, si tan solo estamos dispuestos a renunciar un poquito a nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Para el creyente, Jesucristo controla la vida, las decisiones y nos sustenta en su gracia. Pero el mundo no quiere nada de Cristo, no quiere nada de la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? A veces llegamos a pisar una línea muy delgada que no nos permite identificar cuando somos presas del mundo, la vanagloria, la carne y los deseos, y cuando estamos a punto de perderlo todo, de menospreciar su gracia y aceptar la oferta del mundo. Algo que al mundo y a Satanás le interesa mucho es que no seamos participantes de la gracia del Señor. Que nuestras vidas no tengan propósitos eternos y mucho menos que seamos parte del plan de Dios para la redención a los perdidos. ¿Será que alguna vez nosotros hacemos más caso a Satanás, a lo que nos dice el mundo, las redes sociales, los medios de comunicación, que a la palabra y voluntad del Señor? ¿Será que alguna vez llegamos a menospreciar la gracia del Señor cuando vivimos en la carne más que en la fe? ¿Qué significa menospreciar las promesas eternas o la oportunidad de ser parte del plan de Dios? A veces ponemos tanto énfasis en esta vida y nos aferramos tanto a lo que ven nuestros ojos que dejamos de ver las promesas espirituales y eternas. Esaú puso sus ojos en lo visible, en el plato de lenteja, en algo que pudiera saciar su necesidad de momento. Menospreció las promesas recibidas a su familia. No hagamos lo mismo, por favor. Renovemos hoy nuestro compromiso de valorar más la herencia espiritual recibida y los propósitos de la eternidad con Cristo. Participemos más de sus planes para con su iglesia, porque el mundo no tiene nada que ofrecernos que se compare con la eternidad con el Señor. Vale la pena invertir en lo eterno, no menospreciar su herencia, no cambiar lo eterno por lo temporal. Él ha dado su sangre y vida para eso. Jacob es destacado en el libro de Hebreos como un hombre de fe, porque aunque en su vida la promesa que Dios le había dado a Abraham no se cumplió, creyó que en sus descendientes esa promesa se cumpliría. Por eso, cerca del final de su vida, trajo a sus 2 nietos, Efraín y Manasés, hijos de José. Manasés el mayor fue colocado a la derecha de Jacob, con el fin de, como era costumbre, recibir la mejor bendición. Efraín fue colocado a la izquierda de Jacob, pero en lugar de bendecir a Efraín con su mano izquierda y Manasés con su mano derecha, Jacob cruzó los brazos y dio al menor, a Efraín, la bendición de la primogenitura. Y dijo, en Génesis, capítulo 38, versos 14 al 16, Génesis 38, 14 al 16, dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, a propósito.
aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, verso 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Ahí está. Y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, no solo habla de una descendencia numerosa, sino de una descendencia que es capaz de brillar en medio de la oscuridad. Entonces el llamado del Señor es a tener hijos. Eso hace la bendición de la primogenitura en una vida, que no solo Él es luz, sino que también conduce a sus hijos para que sean luz en medio de la oscuridad de este mundo en que vivimos. Entonces sus hijos y los hijos de sus hijos son luz en un mundo lleno de tinieblas. Eso hace el primogénito, al entender lo que significa haber sido escogido por Dios para alumbrar. La bendición de la primogenitura, que estaba reservada para el mayor de los hijos de José, en este caso Manasés, terminó recayendo sobre la vida del menor, de Efraín. Cuando comprendemos qué tan importante es la bendición de un patriarca sobre sus hijos, podemos comprender la bendición de Jacob sobre el menor, sobre Efraín, y sobre el resto de sus hijos. La primogenitura en el contexto bíblico es quien continúa con la promesa dada a Abraham, ya que el primogénito es el encargado de transmitir la palabra y cuidar de la familia. Si usted es primogénito de Cristo, entonces es llamado a hacer lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera y lo que Dios le prometió a Abraham que haría. Esto no le gustó a José cuando Jacob cambia las manos. No le gustó a José. Por eso recriminó a su padre. El nombre Manasés significa olvidar. Jehová me ha hecho olvidar del trabajo de la casa de mi padre. Manasés, olvidar. Mientras que el nombre de Efraín significa fructífero. ¿A quién le doy la bendición? ¿Al que olvida o al que da fruto? Fructífero o doble fruto. Podría ser esta una pista del por qué Jacob lo bendijo a él. Génesis 48, 17 al 20. Dice Génesis 48, 17 al 20. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre. Mire esto, qué atrevido, para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y hay unos hijos que creen que porque ya tienen algunos años y que porque saben algunas cosas y han estudiado, entonces se las saben más que sus padres. ¿Cómo así? ¿Qué estás haciendo? Verso 18. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito es Manasés. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Verso 19. Mas su padre no quiso. No, señor. Y dijo: lo sé. Yo sé que el primogénito es Manasés. Hijo mío, yo lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Verso 20. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. ¿A quién puso? Al que daba fruto. Sí, porque se necesita dar fruto para poder ver que tus hijos y los hijos de tus hijos sean luz en medio de un mundo corrompido como el que vivimos. Se requiere trabajar duro, se requiere dejar muchas cosas, se requiere un compromiso mayor. La expresión multitud de naciones en hebreo es melo agoim, con M, que significa multitud de naciones gentiles. Sabido esto, entendemos por qué entonces la primogenitura fue dada a José, extendiéndose a sus dos hijos, Manasés y Efraín, e invertido el orden, a Efraín por primogénito. Por otra parte,
Hebreos 11:21 no solo alude a este hecho, sino que también nos dice que incluso al final de la vida aquellos quienes tienen la verdadera fe continuarán adorando a Dios. Porque Jacob no solo bendijo a sus nietos, también adoró apoyado sobre el extremo de su bordón o su bastón o sobre el extremo de un palo que él tenía. Esta adoración al final de la vida de Jacob refleja su propio viaje, que a pesar de que era un engañador al principio, se caracterizó por una actitud de adoración al final de su vida. Él no estaba renegando con Dios. ¿Y por qué me voy a morir yo? Yo no me quiero ir de este mundo. Prolóngame los días en esta tierra. No. Yonogwe comenta sobre este versículo diciendo que Jacob se fue con Dios reconociendo su misericordia y pidiendo más gracia. Por eso al final de sus días él adoró. Él estaba feliz de reencontrarse con el Padre. Él no estaba temeroso de morirse. Él no estaba preocupado porque no sabía qué le esperaría del otro lado. Él estaba adorando. Alabado sea su nombre. Porque ciertamente esta es la manera en que los santos actúan al morir. No están angustiados, están preocupados. Jamás un hijo de Dios estará preocupado al morir, estará feliz porque llegó el momento de encontrarse con papá. Termino con esto. La bendición de la primogenitura no vayas a menospreciar por un plato de lenteja que no puedes saciar. No la menosprecies. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por este mensaje de poder por la revelación de tu palabra a nuestras vidas. A veces decimos, ¿dónde está Dios? Dios no habla, no lo escucho. A veces es que no queremos escucharte, pero más claro no se puede. El llamado que tú nos estás haciendo es a poder valorar lo que significa ser primogénito tuyo. Esto significa que somos apartados para ti, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que nos debemos a ti. Nuestro tiempo, nuestra vida, los anhelos de nuestro corazón, nuestros proyectos, todo te pertenece a ti. Y tú quieres a través de nosotros levantar una generación de hombres y mujeres que sean a tu imagen y semejanza. Hoy vemos un mundo que se ha corrompido en gran manera como sucedió en tiempos de Noé. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es que seguramente estos padres, como el caso de Adán y Eva, no se encargaron de honrar la primogenitura y se dejaron llevar por los apetitos de su corazón, por los deseos de la carne. Y en un instante, aquellos que lo tenían todo lo perdieron y ahora estaban fuera del huerto del Edén. El llamado que tú nos estás haciendo no es solo para regalarnos cosas materiales en este mundo. El llamado de atención que hoy nos haces es a que recordemos la bendición de la primogenitura que has depositado sobre nuestras vidas y que nos volvamos a ti y que empecemos a valorarla y asumirla con responsabilidad, que no la menospreciemos por un plato de lenteja como lo hizo Esaú, ni la menospreciemos por un acto sexual de Rubén. Ayúdanos a vivir en integridad todos los días de nuestra vida, a entender que somos propiedad tuya. Los primogénitos te pertenecen a ti, nuestra vida te pertenece a ti, y cuando nosotros decidimos vivir conforme a tus preceptos, inevitablemente, en consecuencia, se irán levantando unos hijos que también te amen a ti, y se irá levantando unos hijos de nuestros hijos que también te amen a ti, y luego nuestra descendencia será como las estrellas, es decir, hijos que sean luz en medio de las tinieblas, no delincuentes, no gente rebelde a ti, no gente que no te ame a ti. Ese es el llamado que tú nos has hecho, y eso es algo que tenemos que preservar. Lo hizo Esaú antes de morir, bendijo. Lo hizo Isaac antes de morir, bendijo a Jacob. Y lo hace Jacob ahora con los hijos de José. Y eso es lo que tú esperas que nosotros hagamos, también con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. No es solo hacer una oración, sino vivir esa oración
y que más allá de nuestras palabras podamos predicar a nuestros hijos y a nuestra descendencia a través del ejemplo. Eso es ser primogénitos. Yo quiero valorar la primogenitura y que a partir de este día yo viva completamente para ti. Ayúdame a apartarme de lo que no te agrada y a consagrarme por completo a ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno y maravilloso es nuestro Dios. A todos ustedes, mil gracias de todo corazón por su tiempo, por su perseverancia, por su dedicación. Dios honra a los que le honran y pido a Dios con todo mi corazón que les honre a cada uno de ustedes el tiempo que sacan para edificarse en su palabra. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor hágalo y cuéntele a sus amigos y familiares que todos los días nos reunimos en este lugar en torno a la palabra de Dios para ser edificados por el Señor. Así que dele me gusta a la página. Si desea contactarse con nosotros, hágalo a través del 317-427-0754. El Señor me los bendiga a todos, que en este día el Señor les sorprenda gratamente. Ya tenemos la bendición de su palabra, la bendición de la primogenitura, vamos a atesorarla. No olvide, la bendición de la primogenitura no vayas a menospreciar por un plato de lenteja que nada puede saciar. El Señor los bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos.